Bueno, muy bien. Nos queda este concepto último, no porque sea el último, es el menos importante, porque es muy importante este concepto de la desigualdad de Chebyshev. Y además es muy interesante lo que nos permite visualizar. ¿Mm? Vamos a ver, ¿no? Lo que vamos a ver es que una forma para comprender, esta es una forma para comprender cómo la varianza mide la variabilidad respecto al valor esperado de una variable aleatoria. Bien, bueno, al conocer la distribución de probabilidades de una variable aleatoria X, ya sea su función de probabilidad en el caso discreto o su función de densidad de probabilidad en el caso continuo, podemos siempre calcular la esperanza de X y la varianza de X, ¿no? Al tener ese conocimiento, tenemos una variable aleatoria, ¿m? Conocemos su función de distribución puntual, ¿m? O función de masa de probabilidad, conocemos caso discreto, conocemos la función de densidad de probabilidad, en el caso continuo podemos calcular la esperanza y la varianza. Bien, ahora, lo recíproco no es posible. Es decir, reconstruir la distribución de la variable con el solo conocimiento de la esperanza y de la varianza. No es posible. Lo único que podemos hacer con el conocimiento de la esperanza y de la varianza es calcular cantidades como la probabilidad de que la distancia entre X y la esperanza sea menor de X, ¿no? Sea menor o igual que un cierto valor C. Podemos calcular cotas para estas probabilidades, ¿no? Entonces, aunque no podamos evaluarlas conociendo la esperanza y la varianza, a estas probabilidades no podamos evaluarlas, vamos a poder dar una cota, o sea, un límite, ¿no? Un valor límite, que sea muy útil. Y este resultado que nos permite calcular una cota, un límite para la probabilidad, conociendo la esperanza y la varianza de una variable aleatoria, se conoce como la desigualdad de Chebyshev. ¿Mm? Muy bien, Pavnuty-Chebyshev, Pavnuty-Ivlovchich-Chebyshev, vivió entre 1821 y 1894, y nos proveyó de este resultado, que es su desigualdad. ¿No? Esta desigualdad nos da una cota, un límite, ya sea superior o inferior, dependiendo del problema, para calcular la probabilidad de un evento, que no depende de la distribución, sino depende de la esperanza y la varianza de la variable aleatoria. Y lo que dice la desigualdad de Chebyshev es lo siguiente. Supongamos una variable aleatoria tal que tenga esperanza mu y varianza sigma cuadrado, menor que infinito. Eso es lo que sabemos, esa es la información. Sabemos la esperanza y la varianza. Entonces, para cualquier epsilon mayor que 0, la probabilidad de que la variable x se aleje de mu, de su media, en una cantidad más grande o igual que epsilon, es siempre menor o igual que la varianza de x dividido el valor epsilon elevado al cuadrado. Entonces, observen que
cuanto más pequeño es el epsilon, ¿no? Varianza de x sobre epsilon cuadrado se hace cada vez más pequeñito. Entonces, eso es lo que me está informando que nunca va a dar una probabilidad grande que la variable aleatoria x se aleje mucho de su centro. Esa es la interpretación de esta desigualdad. Yo tomo un epsilon pequeñito. Entonces, varianza de x dividido, ¿no? Ese valor pequeñito, ¿qué va a pasar? Me va a decir que no va a ser muy probable que la variable aleatoria x se aleje del centro en esa cantidad mu. ¿Mm? Que esté en las colas, ¿no? Porque x menos mu, que x menos mu en módulo sea mayor o igual que epsilon, quiere decir que x es mayor o igual que mu más epsilon, o x es mayor o igual que menos mu menos epsilon. Bien, entonces vamos a hacer la demostración de esta desigualdad, que por eso es que yo hice el intervalo, para que prestaran atención para la demostración de esta desigualdad, para el caso continuo. Es similar para el discreto, pero bueno, en el discreto las esperanzas y las varianzas se calculan con sumas, ¿no? Y en el caso continuo con integrales. Entonces, la varianza de x sabemos que es sigma cuadrado. Se anota así, ¿no? Y por definición es la esperanza de x menos mu elevado al cuadrado. Y la esperanza de x menos mu elevado al cuadrado, en el caso continuo, es la integral entre menos infinito y más infinito de x pequeñita menos mu al cuadrado multiplicada por la densidad, ¿no? Integral entre menos infinito y más infinito de x menos mu, x pequeñita menos mu elevado al cuadrado multiplicado por la densidad. Muy bien. Esto lo puedo escribir como esa suma de integrales. Cuando yo integro para los valores de x, que están en el intervalo menos infinito menos mu menos epsilon, o en el intervalo mu más epsilon más infinito. En esa colita, en las semirrectas de afuera, más integrar para valores que están en las semirrectas de adentro, en el segmento central, o sea, entre mu menos epsilon y mu más epsilon. Mejor dicho, entre menos mu menos epsilon y mu más epsilon. Porque como yo tengo que integrar entre menos infinito y más infinito, entonces yo parto esa integral en dos intervalos que me conviene. ¿Y en qué intervalos me conviene? Bueno, para los intervalos, la parte de los reales que esté a la derecha
de mu más epsilon, o que esté a la izquierda de menos mu menos epsilon. Eso sería la primera integral, el primer sumando. Más ahora voy a integrar para los valores que están entre menos mu menos epsilon y mu más epsilon. Muy bien. Observen que ambas integrales, ambos sumandos son positivos, ¿no? Porque x menos mu cuadrado es positivo, la densidad es positiva. ¿Sí? Entonces, como ambas son positivas, va a resultar que esa suma es mayor o igual que la primera. O sea, yo, como ambos números son positivos, yo le puedo quitar perfectamente el segundo sumando, me conviene quitárselo. Y me queda que eso es mayor o igual que un pedazo. O sea, si A y B son positivos, A más B es más grande que A, ¿verdad? Si A y B son dos números positivos, A más B seguro que es más grande que A. Me conviene quedarme con esa parte. Bueno, y esto es, ¿no? Yo estoy considerando que x menos mu es mayor que epsilon, ¿no? En valor absoluto. Entonces quiere decir que esa integral va a ser mayor o igual que epsilon cuadrado integrado sobre ese intervalo, ¿no? Entre siempre menos mu menos epsilon y mu más epsilon, multiplicado por la densidad. Bueno, el epsilon cuadrado sale fuera de la integral porque no depende de x. Y si yo integro, ¿no?, la densidad para los x que están en esas colitas, en esos extremos del intervalo, eso es lo mismo que calcular la probabilidad de que x menos mu, la variable aleatoria de x menos mu un módulo sea más grande que epsilon. Y bueno, fíjense, comparando de donde partí, me queda que sigma cuadrado es mayor o igual que epsilon cuadrado por esa probabilidad. Entonces, simplemente pasando el epsilon cuadrado para el primer miembro, me queda que la probabilidad de que x menos mu un módulo sea mayor que epsilon es menor o igual que la varianza dividido epsilon cuadrado. Que esto era lo que tenía que demostrar para probar la desigualdad de Chebyshev, ¿no? Muy bien. Me da una cota superior. Me dice la probabilidad de que x se aleje de mu en más de epsilon. La probabilidad de que x se aleje de mu en más de epsilon es a lo sumo sigma cuadrado sobre epsilon cuadrado. Eso es lo que me está informando, ¿no? La probabilidad de que x se aleje de mu en una cantidad más grande que epsilon, donde epsilon es un número fijo positivo, esa probabilidad es a lo sumo, porque es menor o igual, ¿no? Como máximo, la varianza dividido el epsilon cuadrado. Muy bien. Entonces, vamos a ver una observación. A veces la cota, ¿no?, o el límite, la cota que provee la desigualdad de Chebyshev, puede ser algo grosera o poco informativa, ¿no? Ejemplo, supongamos que tengo una variable aleatoria uniforme en 0,10. Entonces sé que la esperanza de x es 5, porque es el punto medio del intervalo, y que la varianza es 100 dividido 12, ¿no? Porque la varianza es b menos a cuadrado sobre 12. Si yo aplico la desigualdad de Chebyshev
eligiendo epsilon igual a 4, me quedará que la probabilidad de que x se aleje de mu en más de epsilon es menor o igual que la varianza sobre epsilon cuadrado. O sea, probabilidad de que x menos 5, que es mu, sea mayor que epsilon, que es 4, es menor o igual que la varianza, que es 100 sobre 12, sobre 4 al cuadrado. O sea que esa probabilidad es aproximadamente 0,52. Entonces esa probabilidad es menor o igual que 0,5. Si la calculamos, ahí está, hemos calculado una cota de Chebyshev. Si esa probabilidad la calculamos en forma exacta, que es posible porque en este caso conocemos la distribución, me va a quedar que esa probabilidad en forma exacta, la probabilidad de que x se aleje de 5 en más de 4, es 1 menos la probabilidad de que x se aleje de 5 en una cantidad menor o igual que 4, 1 menos la probabilidad de que x esté entre 1 y 9, eso es 1 menos la distribución de la uniforme en 9 menos la distribución de la uniforme en 1. Eso da 1 menos 9 décimos más un décimo da 2 sobre 10. O sea que esa probabilidad exacta da 0,2. Y fíjense que la cota de Chebyshev me dijo que esa probabilidad tiene que ser menor o igual que 0,5, ¿no? Y una cota grosera. Pues claro, la exacta es 0,2. Está bien, me dio que la cota, ¿no? El valor máximo que puede tener esa probabilidad es 0,5. Pero me dio un valor mucho más allá del valor exacto. Por eso que dice que a veces depende de la elección depende de la distribución y del epsilon elegido, muchas veces la cota que me da para la probabilidad de la desigualdad de Chebyshev puede ser muy grosera o estar muy alejada del valor exacto o informarme muy poco. ¿Mm? Bueno, otras formas equivalentes de la desigualdad de Chebyshev, ¿cuáles son? Bueno, para todo epsilon mayor que 0, la probabilidad de que x se aleje de mu en una cantidad menor o igual que epsilon, esa es mayor o igual que 1 menos la varianza de x sobre epsilon cuadrado, ¿no? Eso por probabilidad complementaria, simplemente. Ahora, para todo k mayor que 0, la probabilidad de que x se aleje de mu en una cantidad mayor que k epsilon, k sigma, perdón, mayor que k sigma, o sea que fíjense, al epsilon lo llamo ahora k sigma. Bueno, evidentemente epsilon cuadrado va a ser k cuadrado sigma cuadrado. Y observen que como la varianza es sigma cuadrado se simplifica con el de abajo y me va a quedar probabilidad de que x se aleje de mu en más de k sigma es menor o igual que 1 sobre k cuadrado, y por complemento la probabilidad de que x se aleje de mu en una cantidad menor o igual que k sigma va a ser mayor o igual que 1 menos 1 sobre k cuadrado. Estas son formas equivalentes de la desigualdad de Chebyshev. ¿Mm? Bien. Y por último vamos a mirar este problema. Supongamos que x es una variable aleatoria con distribución desconocida. Sabemos que la esperanza es 5 y que la varianza es 0,1. La probabilidad de que x esté entre 4,5 y 5,5. Una cota para esa probabilidad. No puedo calcular la probabilidad exacta porque no conozco la distribución, sé la esperanza y la varianza, pero puedo aplicar la desigualdad de Chebyshev para que me dé una aproximación, un valor máximo que puede tener esa probabilidad. Entonces, quiero calcular la probabilidad de que x esté entre 4,5 y 5,5. Resto a todo mu y me va a quedar la
mu vale 5, ¿no? La probabilidad de que 4.5 menos 5 sea menor o igual que x menos mu, ¿no? Acá adentro le falta el mu. Aquí adentro le falta el mu. X menos mu. X menos mu menor o igual que 5.5 menos 5. Igual la probabilidad de que 4.5 menos 5 es menos 0,5, menor o igual que x menos mu, y 5.5 menos 5 es 0,5. Eso es equivalente a decir probabilidad de que x menos 5, que es mu, ¿no?, en módulo sea menor o igual que 0,5. Y esto por Chebyshev va a ser mayor o igual que 1 menos la varianza de x dividido 0,5 al cuadrado, porque tomo el epsilon como 0,5. La varianza me dice que es 0,1, la información, 1 menos 0,1 sobre 0,5 al cuadrado, esa cuenta me da 0,6. Quiere decir que la probabilidad de que x esté entre 4.5 y 5.5 va a ser un valor que es mayor o igual que 0,6. O sea, va a estar entre 0,6 y 1, ¿no?, que es el valor máximo que puede tener la probabilidad. Algún valor entre 0,6 y 1 es el resultado de la probabilidad de que esta variable x esté entre 4.5 y 5.5. Bueno, veamos entonces si tenemos preguntas. ¿Mm? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, hay que estudiar, ¿no? Sí, que leer todo de nuevo porque Hay que estudiar mucho esta guía, estas diapositivas. Muchas cosas de aquí no están, o por lo menos no están de esta forma en el libro. Nos hemos apartado un poquitito de cómo seguía el libro. Bueno, no tenemos otra alternativa que trabajar de esta manera. Así que, bueno, estas cosas hay que buscarlas en distintos sitios. Si uno quiere saber algo más sobre estas cosas, algo se va a encontrar en el libro, en el capítulo 5. En el capítulo 5 algunas cosas están. Hay algunos ejemplos, algo se puede leer ahí. Pero bueno, está hecho de distintas formas. Las propiedades no están en el libro. Estas propiedades están en otro libro. Yo lo tengo digitalizado también. Libro muy interesante. ¿Cómo se llama el autor? Paul. Lo tengo digitalizado. Vamos a ver, documentos.
Aquí sí está. Aquí debe. Sí, Meyer. Aquí. Yo creo que está en el capítulo 10, porque, claro, aquí está trabajado, como yo le decía, están demostradas esas propiedades utilizando la teoría de la función generadora de momentos. Que esto le decía yo que es el capítulo, me parece que es el 10 de aquí. La función generadora de momentos. A ver. Sí, no, aquí. Propiedades reproductivas, estas son. No, pero aquí fue para cualquier sitio. Voy a buscarlo por página. Página. Bueno. Bueno, acá habla de la distribución normal, propiedades de la distribución normal, la distribución exponencial. Ah, no, acá la función generadora de momentos. Página 275 será la página 278, ¿va? Este libro lo que tiene que es un libro como bastante, es un libro bastante matemático, digamos, ¿no? Hay tiene mucha matemática cargada. Acá está la hipergeométrica, a ver. No, esto tiene que ser mucho más. A ver, ¿esto dónde es esto? ¿Qué capítulo? Ah, este es el 9. El 10. El 10. A ver. Acá aparece la función generadora de momentos. A ver si aparece algo aquí de esas propiedades. Propiedades reproductivas, a ver. Acá. Tengo n variables aleatorias, independientes, y cada una tiene distribución normal mu sub i, sigma cuadrado i, entonces sea z igual a la suma, ¿no? Entonces la suma tiene distribución también normal, con parámetro de media la suma de las medias, y con parámetro de varianza la suma de las varianzas. Bien. Acá hay otro. Tengo n variables aleatorias independientes. Cada una tiene distribución Poisson con parámetro alfa i, ¿no? Entonces la suma, sea z la suma. Entonces z tiene una distribución de Poisson con parámetro alfa y ese alfa es la suma de los parámetros de Poisson de que tiene cada una de las Poissones que la componen. Esta es con la chi cuadrado, que la vamos a ver después. Esta es la S cuadrado, de cómo distribuye la S cuadrado, qué interesante.
Me están escuchando, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Bien. Bueno. Igual aparece algo de lo que nombramos nosotros ahí en esas propiedades, ¿no? Bueno, esto hay que estudiarlo más que nada con el apoyo, algo se puede ver en el libro, en el capítulo 5. Bueno, algunas cosas se podrán apoyar con internet y se podrá también, bueno, apoyarse sobre todo en las diapositivas, de esta clase. ¿Sí? Bueno. Entonces, dejamos aquí. Bueno, profe. Bien. Bueno, profe. Bueno.